En concreto, en este bloque, me gustaría que den, desde su perspectiva, cómo es la vida interna dentro del partido, cómo se da la democracia y si se puede decir que esta democracia está siendo utilizada por unos cuantos para servir a sus intereses. También desde la perspectiva de los militantes, ¿cómo hacen los militantes para mantenerse en congruencia con una línea política o ideológicamente, viendo que pues alrededor todas las prácticas del viejo régimen las tenemos en Morena? Y también cómo dentro de este partido hacen los militantes también para seguir esos principios, ¿no? Para no desviarse, no desvirtuar. Desde su experiencia, pues si nos pudieran comentar cómo es en concreto la vida interna dentro de Morena. Ok, Laura. Bueno, pues si me permiten comentarles, Morena, pues ¿qué es? Es un movimiento de regeneración nacional que empezó precisamente como movimiento y después pues se llevó a cabo como un partido político. ¿Y por qué partido político? Pues para llegar a las elecciones de la manera democrática, como se tiene que llegar, ¿no? Entonces, y aquí pues se logró a partir del 9 de julio del 2014 se consolidó como partido. Y déjenme comentarles brevemente cómo es que yo, bueno, en mi caso, como nos pediste nuestra opinión personal, Laura, pues cómo llegué a este partido. Yo siempre me consideré una persona apolítica, no me interesaba para nada la política porque sabía en qué condiciones estaba nuestro país, que los políticos eran toda una ola de corruptos y que la mayor parte se estaban beneficiando ellos y no les interesaba a la población, ¿no? Y el país pues cada vez hundido en peores condiciones sociales para la mayoría de la gente. Entonces, la verdad, no me gustaba la política como se estaba manejando antes, hasta que llegó un momento en el que pues primero recuerdo que con Cuauhtémoc Cárdenas yo vi pues una aspiración, digo, una esperanza de que algo se pudiera hacer, pero pues me llevé una tremenda decepción porque cuando él se lanza como candidato y pierde las elecciones, pues ¿qué hace? Nada. Entonces yo pensé, dije, pues se vendió igual que todos, no se puede hacer nada, y yo estaba francamente decepcionada. Entonces, pero después al poco tiempo, pues llega Andrés Manuel a la jefatura del Distrito Federal y me gustó su forma de, pues, la forma de hacer política, de que se interesaba realmente por los pobres, por defender sus principios, o sea, se vieron claramente los principios con los que empezó a trabajar. Y me empezó a llamar la atención y de ahí pues me convertí en una ferviente admiradora y seguidora porque iba a todas las manifestaciones, a todos los mítines, a todo lo que hacía, pues ahí estábamos y cada vez estaba más convencida de esta situación. Entonces pues fue como, y después dije, bueno, yo quiero hacer algo por mi país, ahorita hay una oportunidad para realmente pues poner un granito de arena para cambiar esta situación en nuestro país, ¿no? Para luchar realmente por la mejoría de todos los mexicanos, de la gran mayoría de los mexicanos, y hacer algo. Entonces, pues yo antes me había dedicado a estudiar, a trabajar, a formar una familia, y me realicé profesionalmente, pero entonces dije, bueno, en la política pues ni sé nada, ni he hecho nunca nada. Y me empecé a integrar a estos grupos que de alguna manera circunstancial pues llegaron a mí, y quise participar y decían, bueno, tienes que repartir volantes. Para mí era algo terrible que yo, acá que me sentía muy no sé qué, cómo iba a repartir volantes, ¿no? Pero dije, bueno, es que no es solamente repartir, hay que explicar, hay que platicar con las personas, hay que conocerlas, hay que ver cuáles son sus carencias, qué es lo que viven a diario, y fue la verdad una experiencia pues muy, muy enriquecedora para mí, que me ayudó como ser humano y pues para tratar de conocer más al resto de las personas. Yo tenía poca facilidad para conectarme con las personas. Digo, yo creo que todavía no la tengo mucho, pero eso me ayudó y me gustó conocer y platicar con las personas de
de todo tipo de personas, ¿no? Todas las clases sociales, pero pues más yendo a las clases acá de las colonias populares de Naucalpan, donde pues sí nos encontramos los compañeros y yo pues casos realmente pues dramáticos, ¿no? Entonces pues más me gustó el seguir trabajando y desde entonces no solamente repartiendo volantes y trabajando con las personas, sino preparándonos. Y en todo esto de la política que uno dice que ¿para qué te preparas, no? Pues yo creo que sí nos hace falta mucha preparación a la mayoría y para que realmente logremos la transformación que queremos en nuestro país. Y pues te dejo con eso, con mi experiencia personal de participación en este movimiento, en este partido. Y pues yo sigo convencida y yo creo que ahorita el paso que ha dado Morena, sus principios parece que se ven traicionados por muchas personas, no por Andrés Manuel López Obrador, que es nuestro presidente, sino por todas las personas que tal vez no tenían los principios sólidos y que pues están traicionando, están brincando como chapulines de un partido a otro, y lo que necesitamos es rescatar a Morena, rescatar los principios por los que empezamos a luchar y que mucha gente sigue y quiere que rescatemos a Morena y estos principios para sacar adelante a nuestro país, ¿no? Entonces, pues, de ahí te dejo. Gracias. Bueno, precisamente esta parte es la importante, ¿no? Porque muchos de los dirigentes se escudan en decir es que los militantes han llevado hasta este punto, son los principales responsables de que estemos en donde estamos, y no es así, ¿no? Creo que muchos militantes se van a ver identificados con tu experiencia, pero principalmente entender también el papel de un militante crítico que no solamente participa y ha participado en la fundación, en los procesos internos, sino que ha analizado y que tiene la capacidad de vislumbrar a qué intereses responde lo que está pasando actualmente en Morena. Entonces, si alguien más quiere tomar la palabra. Adelante. Sí, bueno, está hablando del tema, es la democracia y concretamente la democracia en Morena. Se habla de línea política y todo eso. Ya bueno, Blanquita nos dijo más o menos cómo fue el proceso de construcción de Morena, que pasó de ser una asociación civil con miras a participar en la elección del 2012, pasando esas elecciones, se hicieron asambleas distritales para determinar el rumbo de Morena, si continuaba como asociación civil o se convertía en partido político. Finalmente se convirtió en partido político, y lo importante en este caso es saber cuál es el objetivo principal del partido, para qué se constituye. No basta únicamente decir el objetivo, sino en los hechos se tiene que demostrar si está cumpliendo con eso. Y concretamente, en todas reuniones, en todas manifestaciones, marchas, mítines, se hablaba de que el partido se construyó para establecer una verdadera transformación en México, llevar a cabo una cuarta transformación, puesto aquí así lo planteó Andrés Manuel López Obrador en reiteradas ocasiones, que decía que México había tenido 3 transformaciones importantes: la independencia, la reforma y la Revolución Mexicana, y que ahora a nosotros nos tocaba impulsar la cuarta transformación, la cuarta república. Ese es el objetivo central: democratizar a México por la vía pacífica, por la vía electoral. Ante eso sí tenemos que nosotros forzosamente que entender lo que es el partido político, cuál es la función de un partido político, que no siempre ha existido en la historia de la humanidad. Llegó un momento en que se consiguen concretamente ya como partidos políticos, va a ser a partir de la Revolución Francesa de 1789, cuando se empiezan a formar partidos políticos. Y hay una razón de esto que ya Luis nos explicó hace un momento, nos dio toda una cátedra en historia acerca de esos movimientos, que precisamente esa revolución fue producto de la descomposición del sistema feudal y el surgimiento de las sociedades burguesas, las sociedades capitalistas, y que tenían que responder a otra filosofía, a otra forma de pensar, una mayor participación de la sociedad, y es cuando se van a establecer, van a caer las monarquías para ser sustituidas por las repúblicas, y con una participación importante de la ciudadanía, aunque en un principio la participación de la ciudadanía únicamente era el sufragio censitario, es decir, los que tenían activos, los que tenían recursos, banqueros, industriales, grandes terratenientes, comerciantes,
estaban excluidos no únicamente las mujeres, sino también los trabajadores del campo y la ciudad, estaban excluidos de ese voto. Es por eso que esa revolución industrial que genera esas clases sociales antagónicas opuestas, por un lado la capitalismo, otra la burguesía, pues la clase trabajadora es afectada por ese sistema y que va a emprender una serie de luchas para conquistar ese sufragio universal. Primero empieza con una lucha desde el budismo, luego la unión de sindicatos, esta unión, el cartismo, donde ya pasan a la acción política a la clase trabajadora de Inglaterra, mandando una carta al Parlamento inglés pidiéndole que se estableciera el sufragio universal para que los trabajadores pudieran ejercer el voto y mandar a sus representantes al Parlamento. Obviamente no triunfó este movimiento, pero sí dio origen a que surgieran otras ideas como el socialismo, el comunismo, el cooperativismo, todo esto. Pero fueron luchas de los trabajadores hasta que finalmente más adelante se conquista el sufragio universal. Y aquí lo más importante para entender la situación de Morena es que cuando ya ellos conquistan el sufragio universal y empiezan a formar partidos, pero eran partidos de clase, partido de los trabajadores. En Alemania es donde se pone el primer partido obrero. Se va a formar con la unión del Consejo General de Gobierno, se va a formar con una asociación de trabajadores y con el Partido Socialdemócrata Alemán, se fusionan. Pero también surgen en Italia, en Inglaterra, en Rusia. Son partidos políticos de clase, de los trabajadores especialmente, y sí tienen un objetivo central: luchan por el socialismo. Y más adelante se van a conformar ya las internacionales, donde se agrupan a todos los partidos de los trabajadores, a los sindicatos, con miras a organizar esa lucha de los trabajadores frente al capital. Pero esa es, como sabes, la característica de un partido político de clase que sí tiene objetivos muy claros. En el caso concreto, ya que estamos hablando aquí en México de Morena, pues hay que entender que Morena, lo han dicho, no es resultado de la noche a la mañana, sino es todo un proceso de luchas que vienen del pasado. En el pasado, recuerden que antes de López Obrador estaba Cuauhtémoc Cárdenas, que en 3 ocasiones compitió por la presidencia, y fue Cuauhtémoc Cárdenas la figura emblemática que aglutinó el descontento social en contra de los partidos del PRI y el PAN, del sistema de corrupción, la pobreza, el país todo deshecho, aglutinó ese descontento de formar el Frente Democrático Nacional. A partir de eso después se formó el PRD, que se descompuso, y actualmente está Morena. Pero aquí lo que están planteando en cuanto a Morena es un partido plural, en el cual caben todas las formas de pensamiento. Y aquí tendríamos que decir que el neoliberalismo es una forma de pensamiento. Entonces hay una gran contradicción. Por un lado, dicen, caben todas las formas de pensamiento, inclusive el liberalismo también, pero por otro lado, el partido se propone en un principio combatir el neoliberalismo, porque acusan que el neoliberalismo es el que le ha causado daños a México. México se queda estancado económicamente, no crece por el neoliberalismo, entonces hay que atacar al neoliberalismo. Pues repito, el neoliberalismo es una forma de pensamiento, también debe de caber dentro del partido, pero también se propone como partido establecer la cuarta república. Y la pregunta que tendríamos que hacernos es si, siendo un partido plural, carente de una ideología concreta de una clase, es posible llevar a cabo esa transformación. Porque la línea política que marca un partido, pues la línea política no es otra cosa que la conducta política que el partido asume frente a la problemática, frente a la realidad que pretende transformar. Si estamos hablando de que México se va a transformar, pues entonces tiene que hacer una línea política. ¿Cuál es su actitud, por ejemplo, ante los monopolios? ¿Cuál es su actitud frente al tipo de educación que existe, frente al problema de la inseguridad, frente a los problemas de salud, de vivienda, de la pobreza? Pues obviamente el partido sí tiene una política frente a eso, y esa política es una política asistencialista de programas sociales destinados a la gente más pobre, y así lo dice el eslogan, ¿no? Por el bien de todos, primero los pobres. Entonces eso, ahí se ve el interrogante esos, si es posible que el partido que se dice que es un partido plural realmente tiene una línea política clara que le permita sacar adelante esa cuarta transformación que está impulsando. Gracias. Adelante, Luis. A mí me parece que en este enfoque nos queda muy claro que nosotros tenemos que aprender varias cosas como parte de una sociedad y que es exactamente procesal. Pero
esta experiencia que nos narra Blanca, ya combinada con una necesidad social, pues nos obliga a tener estructuras que respondan a eso. A mí me parece que uno de los grandes problemas en México, y por eso Fox creo yo que tuvo tantísimo éxito, porque generó la expectativa ante la posibilidad de que esto modificara las condiciones que no nos explicamos por qué nos va mal. Pero si hacemos caso al concepto claro de democracia, que está anclado particularmente a una condición de clase, nos damos cuenta que una vez desaparecida la aristocracia, que el pleito central, cuando nace esta nueva sociedad, la burguesía con el capitalismo, se enfrenta a la aristocracia. Y una vez que desaparecen estructuralmente a la democracia, pues todavía tenemos ahí algunas democracias que todos sabemos que hacen muy poco, pero una vez que desaparecen, entran en conflicto los problemas de la sociedad enfocados también en dos visiones, la de los trabajadores con la de los patrones. Esa es la lucha real, ese es nuestro verdadero problema. Pero si nosotros no tenemos la posibilidad de explicarnos, en ocasiones ante la desinformación, la falta de cultura política, el propio desarrollismo, vamos explicándonos que el problema lo recargamos exclusivamente en el gobierno. Y entonces nos dijeron, si nosotros echamos a Fox, que diga, echamos al PRI de los Pinos, ya, esto va a estar resuelto. Pues resulta que lo echamos para afuera, que conste que yo no voté por Fox, pero lo asiento, se echó para afuera Fox y no pasó nada. No solamente no pasa nada, sino de manera exponencial. Empezaron a suceder más cosas que hacían que la población tuviera menos posibilidades de desarrollo. Por eso yo creo que, así como el caso de Blanca, empieza a vislumbrar un camino cuando llega la posibilidad de Morena, y yo no solamente se la establezco a Andrés Manuel, que le encuentro todas las virtudes y posibilidades para Andrés, pero la verdad, el partido se construyó desde abajo y se construyó con una visión verdaderamente de tratar de conectar con la gente y hacer que la gente participara en esa problemática. Y lo que más me gustó de Morena en este sentido fue que cuando hizo su propuesta, ciertamente, como dice Toño, todavía de carácter plural, pero hace su propuesta y dice, vamos a ir a formar grupos desde la misma base. Es la base la que va a mandar en este partido, porque tenemos la experiencia de que en el país han mandado las cúpulas en los partidos. Vamos a acabar con eso y vamos a hacer que mande la base. Y además, no sé si mis compañeros estén de acuerdo, tú misma, en que construyen una mecánica, una estructura que a mí me gustó muchísimo. ¿Por qué? Porque dicen, si nosotros queremos que tenga participación la base y sea democrática, ¿qué tenemos que hacer? Darle voz a la base. ¿Y qué significa dar la voz a la base? Pues hacer comités que vinieran desde abajo y que fueran normando esa política que dice Toño, que teníamos una desesperanza y queríamos encontrar una forma de camino, pero si viene de abajo, evidentemente que vamos a encontrar el problema central cuando nos expliquemos por qué somos pobres, por qué no tenemos muchos servicios, por qué las escuelas están como están, por qué la salud pública es como es. Entonces nos vamos a dar cuenta. Y si esto nos propusieron, nos dedicamos a construir en las colonias comités de base que fueran órganos de discusión, de análisis de la problemática y que nos sirvieran para de ahí hacer una plataforma de salida. Y eso me encantó, por lo menos a mí. Entonces yo dije, esta sí es una construcción real, pero resulta, la verdad que tuvimos espectaculares avances en esta construcción y el primer tiempo fue de veras, extraordinariamente democrático. ¿Por qué? Porque era la voz de la base, sí teníamos participación, pero el gran problema en México es que tenemos una total y absoluta deformación de la actividad política, y entonces llegaron los recursos al partido, aunque fueran pocos, y entonces empezaron los problemas. Lo que hacíamos nosotros de motu propio, ¿qué hacíamos? Nosotros nos cooperábamos, hacíamos las reuniones, hacíamos nuestro material, pues el partido se enfocó más al concepto electoral que al concepto de análisis de lo que nos pasaba, y ahí es donde yo creo que viene el problema, porque empiezan a ingresar
incluso que no vengan de otros partidos, pero la gente se empieza a sumar y empieza a entender que el partido es lo mismo que lo anterior, y entonces que debemos de buscar puestos, y que los principios pueden ir quedando medio atrás, pero que nosotros sí estemos involucrados en la participación, y entonces pues, yo quiero ser esto y quiero ser aquello, y eso es lo que le empieza a ganar al partido. Y yo creo que al abandonar el aspecto formativo, que es lo que tanto se ha dicho aquí, cuando nosotros entendamos quién es nuestro enemigo, entonces vamos a poder hacer una política. Pero si nos tienen disimulado a nuestro enemigo, entonces dice con toda esa razón Toño, resulta que al principio el neoliberalismo era el coco, y ahora ya el liberalismo no es tanto. Incluso me parece que hay momentos en el que se dice que en México se acabó el neoliberalismo, y yo creo que ahí sí podríamos hacer un programa del neoliberalismo para saber qué es, porque esto sí me parece escandaloso. Pero independientemente de eso, al interior del partido yo creo que sucede eso. Viene una explosión de demanda social que hace participar a personas como Blanca y como muchos de nosotros, aunque yo tengo muchos años de estar metido en este pensamiento, y me dio mucho gusto encontrar que podíamos tener contacto real, vivo con la gente a través de estos grupos, y que estos grupos iban a formar para después tener que decir, para no ser merolicos de la política, porque nos volvemos merolicos de la política, empezamos a lanzar consignas y a veces ni las entendemos. Aquí lo importante es que nos metamos por qué era importante que el petróleo fuera propiedad de la nación, y tenemos un justificante y sabemos un por qué es importante enfrentar al enemigo, el capital extranjero, tenemos un por qué, pero si no lo explicamos a los demás, tal parece que solamente la buena persona que llegue al gobierno es el que va a cambiar estas cosas. Y ahí es donde está el problema de Morena. Y hoy ha venido en un crecimiento tan desafortunado que se ha hecho a un lado a la base. Y el salto de miles de personas, porque además Morena se convirtió en la marca exitosa. Y al ser la marca exitosa, pues entonces llegaron todos. No, pues yo ya no quiero con aquellos, ahora quiero acá. Y lo peor es que les dieron puestos. Y entonces hoy Morena ya no le interesa luchar por los principios, por constituir la formación de la gente, no, le interesa ir a la lucha del puestismo, no sé si esté bien dicho, pero creo que lo entendemos, ir a ese arrebatinga de puestos con el propósito de sacar una ventaja de carácter personal, aunque sea temporal. Y eso nos hace idénticos en esos términos al PRI, al PAN, al PRD y a todos ellos. Entonces yo creo que la vacuna central de Morena es mantener como vértice de trabajo sus principios. Y el principio es el análisis de la realidad y entender que lo que nos interesa es servir a los más desafortunados que desde siempre han sido desoídos. Ya no los dijeron, los esclavos eran desoídos, no les interesaba. En la época feudal los siervos no les interesaban a los señores feudales. En el capitalismo a los patrones no les interesan más que algunos barnices de esto, y lo que nosotros tenemos que hacer es que ahora prevalezcan los intereses de la mayoría, y la mayoría pues son los asalariados y los trabajadores. Hay veces que da miedo oír esto, pero esa es la verdad. Entonces pongamos esto, y si podemos llegar de manera pacífica y ordenada, qué bueno. Pero entendamos quiénes son, contra quienes estamos combatiendo, que no son hermanas de la caridad, No sé si con eso pueda yo cerrar esta parte de mi participación. Gracias, Luis. Si alguien más quiere abonar algo, adelante. Pues sí, Laura, me gustaría nada más sumarle un detalle y comentar, por ejemplo, que yo sí vi que en Morena se empezó a trabajar con un verdadero carácter democrático, pero cómo ha cambiado a través de estos años, que ya son varios años los que hemos estado en este trabajo, porque a mí me tocó participar en en todas las reuniones donde realmente se consultaba, y como decía Luis, trabajando ya en los comités de base, cómo estos iban a las asambleas y participaban, ¿no? Entonces sí había una democracia. Pero sí, también como mencionó Luis, hasta que llegaron los recursos económicos esto se fue transformando, porque desde que estábamos preparándonos ahí en sus inicios, me tocó conocer a un personaje que omito su nombre, pero que fue un jovencito que trabajaba con los verdaderos principios que se habían planteado de democracia y de principios sólidos y valores,
pero cómo fue cayendo en esta red, y no es ajeno, empezó en Morena desde muy joven, pero cómo se fue transformando y ahora pues está en ciertos momentos que la verdad da pena para Morena, para nosotros participantes, verlo cómo se ha desvirtuado esta situación, y así como él, pues yo creo que debe de haber algunos, y más los que se le han sumado, porque ahora ¿qué ha pasado con Morena aquí en Naucalpan precisamente? Ya desde las elecciones pasadas participaron personas que no eran de Morena y que ahora, sin embargo, se les vuelven a dar las precandidaturas o las candidaturas ya más bien. Entonces, ¿dónde está la participación del pueblo, ¿no? De los comités que éramos? Ya se olvidaron de los comités, ya nadie trabaja en comités de base, o sea, donde sí existía una verdadera preparación con la base, pues todo eso se ha ido desmoronando y pues aquí estamos viendo los resultados que desgraciadamente no son favorecedores para Morena, ¿no? Y para la democracia, pues que queremos que haya en este partido. Entonces, pues con eso hicieron participación. Gracias. Muchas gracias a los tres. En este bloque pudimos ver, y creo que muchos militantes se van a identificar con estas experiencias, con esta narración, incluso esta esperanza que se respiraba al inicio en la fundación de Morena, que íbamos a lograr una auténtica transformación para nuestro país, que íbamos por la Cuarta República. Todas esas aspiraciones hoy en día parece que quedaron truncadas, o que al menos nos quieren manipular para hacernos creer que así es, ¿no? Y lo más importante es poder identificarnos como militantes, que todavía vemos que hay camino por recorrer, ¿no? Que el objetivo de llegar a una Cuarta República está todavía muy distante y que hace falta dar todavía pasos adelante para lograrlo.